y esta es una noticia de último minuto, el señor Alejandro Toledo se acaba de pronunciar por las redes sociales. Allí dice, muy gracioso el Cholo: nunca me he fugado de nada, nunca, dice, ¿no? Cuando salí del Perú no habían cargos en mi contra, pero ahora me llaman el fugitivo, ¿no? Una distorsión maquiavélica que yo rechazo completamente, ¿no? Yo estoy dispuesto a colaborar con la justicia, pero con una justicia que sea justa y dentro de un Estado de Derecho, ¿no? El Cholo va a morir diciendo que es inocente, ¿eh? Sí, claro. Va a morir. El Cholo de un cinismo realmente espectacular. Bueno, espectacular. De odiador ha pasado a odiado, de cazador ha pasado a cazado. Ajá. Toledo, recordemos, llegó al poder con delirios de Inca Salvador y armadura de odio puro. Resucitó y agitó a todo el rojerío nacional, incitándolo a emprender una campaña de mentiras y de venganzas sin precedentes. Hoy el pobre se mata con su propio veneno. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Alejandro Toledo? A ver, bueno, ya Israel informó que no va a permitir que ingrese a su territorio, ¿no es cierto? Ya eso está claro. Pero muy bien. El domingo pasado, cuando nosotros dijimos que su destino era Israel, estábamos en el camino correcto. Claro, por supuesto. Estábamos en el camino correcto. Compró el pasaje, estaba la duda de que si había ingresado o no había ingresado al avión. Ahí le confirmaron que no lo iban a recibir y entonces optó por no tomar el avión. Exacto. Pero el camino en Estados Unidos no es un lecho de rosas, por si acaso, porque primero la solicitud de la Fiscalía elaborada por algún fiscal poco competente ha sido considerada por el Departamento de Justicia en Estados Unidos como insuficiente, y ha ordenado o ha sugerido que la vuelvan a hacer, porque ese documento no lo puede trasladar así a un juez federal, ¿no? Una vez que la Fiscalía vuelva a hacer una solicitud debidamente sustentada, ¿La Fiscalía o la Fiscalía, ¿no? Recién en ese momento lo pasaría a un juez federal, pero él no es un inmigrante cualquiera, él tiene residencia en Estados Unidos, ¿no? Y además una trayectoria académica en este país, ¿no? Así que me imagino que habrá un debate no muy largo, tal vez de unos 6 meses, ¿no? Pero al final, si ha escogido Estados Unidos como terreno de lucha, lo más probable es que termine perdiendo, por la razón que Estados Unidos está involucrada en esta causa, y el problema del Lava Jato o Lava Yato se ha convertido en un tema internacional, y Estados Unidos es un partícipe directo. Y por otro lado, sí, claro, el escándalo realmente reventó básicamente por la intermediación norteamericana, ¿no? Así que el juez lo único que tiene que hacer es pedir lo actuado a sus propias autoridades, ¿no? Y ahí se dice claramente que Toledo recibió $20 millones de cuota, ¿no? Y PPK ha hablado con Trump, ¿no? Sobre el caso de Toledo hoy día, por teléfono, supuestamente. ¿Cómo se debe haber leído Trump cuando le dijo expúlsenlos del país? Como si Trump pudiera hacer eso, ¿no? Que Bolivia, Estados Unidos no es Bolivia. Sí, pues, y Estados Unidos, ahí rigen las leyes. Claro, pues hombre. Y además, perdona, fíjate, es el mismo presidente contra el que se expresó hace un tiempito, ¿no? Diciendo el señor Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quiere empobrecer al mundo. Sí. En fin, más prudencia, señor presidente, más prudencia. Ahora sí, por cierto, todo el mundo, y especialísimamente Rojos y Caviares y determinado sector de la prensa, denuncian a la corrupción de Toledo, ¿no? Pero cuando en su momento se probaron diversos delitos y cuando calificamos, como había que calificar en su momento al señor Toledo, El Comercio, La República, Perú 21, Canal N, América Televisión, etcétera, lo defendían, Pepe, a capa y espada, de todas las acusaciones que se les hizo. La flexibilización del régimen carcelario, aunque no sea eso corrupción, fue una irresponsabilidad tremenda. La liberación de una serie de terroristas condenados con justicia. No hablo de los inocentes mal condenados o acusados indebidamente, sino de los terroristas convictos y confesos que fueron liberados, indultados por el gobierno de Toledo. O el tema de las firmas falsas, o el tema que ahora recuerda
Federico Salazar en un artículo de hoy, me parece. Sí, hoy. ¿Ah? Sí. Dice, Toledo y 3 mujeres gastaron con la tarjeta de crédito en la farmacia Deza a las 8:45 del 16 de octubre de no recuerdo qué año. A las 5, menciona Federico, a las 5 de la tarde, un despachador de la farmacia Deza llevó la mercancía al hotel El Escarabajo, donde Toledo firmó el voucher. Otra operación, también con la misma tarjeta, más tarde la hizo en el Hotel Melody, desde donde Toledo se retiró a las 8 de la noche. Iniciada la investigación por secuestro, porque Elian Karp denunció que había sido secuestrado por el régimen de Fujimori Montesinos. Encontraron el auto de Toledo a las 9 de la noche en un tercer hotel, el Queen. Al salir de ese hotel, el señor Toledo le dijo a la policía que había un malentendido y que él iba a conversar con su esposa, ¿no? Sin embargo, después, por supuesto, repitió en todos los medios de comunicación y durante todos los años siguientes que efectivamente había sido secuestrado, mintiendo como en costumbre. La administradora de la farmacia Deza, Juana Sánchez, mostró los comprobantes de los gastos de Toledo, porque Toledo primero negó esos gastos. Los vouchers firmados por él. Sí, y de las mujeres por nada menos que 14.000 soles en esa noche. La señora Karp se enteró en la farmacia de que Toledo no era víctima de secuestro. Y después Toledo fue internado en el Hospital San Pablo, donde se confirmó que había consumido fenobarbital y cocaína, positivo cocaína. ¿Todo eso se sabía? Todo se sabía, pero nadie lo comentaba como es debido, nadie lo acusaba por incapacidad moral o por lo que fuera. Aún así, Toledo pretendió no reconocer los gastos ante Bisanet y llamó a la señora Sánchez, a la administradora de la farmacia Deza, para advertirle que no revelara el secuestro, el hecho. Después ella recibió amenazas, uno de sus parientes fue asaltado y ella abandonó el país. Pero lo que no cuenta, quizá porque no lo sabe Federico Salazar o no lo recuerda, es lo que después averiguamos y que lo denuncié públicamente, que no solo se quedaron en esa injusticia y en esa barbaridad, porque todavía dejar de pagar las cuentas de Bisanet para Bisanet no es un problema. Se las intentaron hacer pagar a los empleados de la farmacia, pero lo peor de todo, los metieron 3 días presos a esos muchachos, que lo único que hicieron fue llevar las mercancías haciendo su trabajo a estos hoteles. Los metieron presos acusados de secuestro. Acusados de secuestro. Fíjense la sinvergüencería tanto de Toledo como de Elian Karp. A esas personas, por cierto, dicho de paso, defendió también el garante Mario Vargas Llosa, que ahora está calladito. Calladito. No dice calladito. Nada. Ni una palabra. Y por eso dice Juan José Garrido que alguien se sienta sorprendido por las corruptelas de Alejandro Toledo significa que debe sufrir algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque si de alguien teníamos pruebas antes de llegar al gobierno de su calidad moral, era precisamente de él, ¿no? La negación de su hija Saraí, el cuento del secuestro y las chicas del Melody, las transferencias al sobrino Coqui, ¿te acuerdas del sobrino Coqui, no? Que empezó con lo del $1 millón de Soros, que solo se quedó con $750.000 y solamente metió en la campaña $250.000. Y así, ¿no? Ahora dice, hasta lloran, ¿no? Pero, ¿cómo esta actriz de al fondo hay sitio, ¿cómo se llama? Sánchez, Mónica Sánchez, ¿no? Sí, ahora llora. Lloró, ¿no? Lloró. Son lágrimas de cocodrilo, porque todos sabían quién era Alejandro Toledo y se hicieron los locos. Todos. Y si no sabían, si con sinceridad no sabían, que yo lo dudo, lo que pasa es que era su ídolo porque era la figura que utilizaban o a la que se unían para el odio contra Fujimori y contra todo aquel que hubiese participado del gobierno de Fujimori. O sea que es la actitud de los fariseos que se montan en el carro de gente como Toledo a pesar de saber cómo era él. Y si no sabían, lo mismo que comentábamos antes de otras cosas, si no sabían o no se daban cuenta, entonces mejor no hablen de política, por favor. Pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.